Acompáñame al libro de Lucas. Yo sé que si usted estuvo aquí el domingo, el pastor predicó de esta porción de escritura el domingo en la mañana. Yo voy a tocar esa misma porción de escritura, pero tengo un mensaje muy diferente al que el pastor, gloria a Dios, trajo el domingo. Así que siempre es bueno uno escudriñar las escrituras, porque la escritura, mire, usted puede leer un versículo, el mismo versículo todos los días, y todos los días el Señor te puede decir algo diferente. Amén. Vamos a Lucas capítulo 19 y leemos desde el versículo 29 al versículo 35. El Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos del 29 al 35. Dice la palabra del Señor. Amén. La tenemos. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Oremos. Eterno y glorioso Señor, seguimos alabando y bendiciendo tu nombre. Te seguimos dando la honra y la gloria, mi Dios, por permitirnos escudriñar tu palabra, permitirnos alabarte y glorificar tu nombre. Señor, te oramos que tú obres en nuestra vida y nos dé el entendimiento para recibir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Gracias, Señor, por traernos. Pon tu mano sanadora sobre aquellos hermanos que te están necesitando en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén y amén. Cada año que se habla para esta época que llamamos la Semana Santa, y cada año pues el domingo antes de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, pues siempre se habla de lo que llamamos la entrada triunfal, que el relato, como estaba hablando el pastor y como se conoce a través de la Biblia, que el relato que indica la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, montado en un pollino, y la multitud aclamándole: Hosana, gloria al Padre, y la multitud adorando y clamando al Señor. La misma multitud que 7 días después, pues le cambiaron el disco y decían: crucifícale, crucifícale. Básicamente la misma multitud, ¿verdad? El mensaje principal siempre lo trae el Señor. Pero yo quiero que veamos en esta noche, que también, escuchate esto, también el pollino nos trae un mensaje. ¿Quién es el pollino? El asno, en donde el Señor entró en la ciudad. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. En la Biblia se utiliza mucho se habla bastante acerca de este animal. La Biblia habla de asnos salvajes, y la Biblia habla acerca de asnos domésticos. La Biblia simboliza, hay mucho simbolismo en la Biblia en cuanto al asno salvaje. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, versículos 23 y 24, la Biblia representa a un asna montés, a un asno salvaje, con el pueblo de Israel en la idolatría. O sea, la Biblia dice que el pueblo de Israel, siendo idólatra, es semejante a un asna montés, a un asna salvaje, a un burro. Vamos a hablar mayormente aquí en Puerto Rico
¿verdad? Lo llamamos como burro, asno, mula. Son básicamente de la misma familia, ¿verdad? Casi todo, ¿verdad? También en el libro de Job, en el capítulo 11 y en el versículo 12 dice que el hombre vano, otra palabra para vano, un hombre necio, ¿ya? Un insignificante. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Wow. O sea, le dice, cuando el hombre necio será un hombre inteligente cuando un burro nazca siendo hombre. Qué fuerte. ¿Ya? La Biblia, mi hermano, el mensaje de la palabra del Señor es bastante fuerte para con los incrédulos y es bastante fuerte para con su pueblo también. ¿Ya? Y lo compara allí con hombre vano, con hombre necio. Pero la mayoría de las enseñanzas de la Biblia en cuanto a este animal son enseñanzas de asnos domésticos. Un asno salvaje, al igual que un caballo salvaje, hay que domarlo, hay que amansarlo, porque el asno también hay que amansarlo. Todo animal salvaje hay que amansarlo. El caballo, el asno, el burro, ¿verdad? Hasta cualquier animal salvaje hay que aprender a amansarlo, a domesticarlo. Montar un burro o un asno, por lo general, en la Biblia, es señal de una acción pacificadora. Mientras que en la Biblia, el montar un caballo, y históricamente y aún, o sea, en muchos países, el montar un caballo pues es símbolo de guerra. Si usted ve, por ejemplo, aquí usted se para aquí frente a la farmacia Sajano, allá hay una estatua que se me olvidó de quién es porque ni siquiera es boricua. Oh. Perdón, que no me escuche el alcalde. ¿Ya? Pero, ¿está bien? Está ahí trepado. ¿Y está trepado en dónde? En un caballo. ¿Sí? Y a los generales que murieron, especialmente si mueren en guerra, si mueren en batalla, pues lo trepan en un caballo. Entonces el caballo en esas estatuas tiene un simbolismo también, porque tiene un simbolismo que si está en 2 patas, que si está en 3 patas, que si está en 4 patas, que si murió en guerra, que se murió como héroe. O sea, cuando un presidente de Estados Unidos, yo me acuerdo cuando el entierro de Kennedy, ¿ya? Iba el coche con el féretro de Kennedy y iba también un caballo sin jinete. Pero yo me preguntaba, pero ven acá, pero es que Kennedy nunca trepó caballo siendo presidente. ¿A qué guerra fue Kennedy montando en caballo? Porque son cuestiones de simbolismo, ¿ya? Son cuestiones de mensajes simbólicos. Por ejemplo, la tradición. Aquí en Puerto Rico somos muy, muy tradicionalistas. Y aquí, por ejemplo, la tradición enseña, imagínate, en Navidades, la tradición pone a María viajando a Belén, ¿cómo? ¿Montada en dónde? En un burro, ¿ya? No la trepan en un caballo, no la tienen trepada en un camello, la llevan ¿dónde? En un burrito, y de ahí la famosa canción, con mi burrito, ¿ya? Y va allí. Es una señal de ¿qué? De paz. Aunque en la Biblia no hay referencia de que llevan un burro, o sea, a lo mejor iba a pie, o iba en una carreta, no sé. En el pesebre que ponemos abajo del árbol de Navidad, no ponemos un burro, no ponemos un caballo. ¿Qué ponemos? Un burro, un asno y ¿qué? Y un buey. Animales básicamente ¿qué? Supuestamente ¿qué? Manso. Pero ese burro que está en el pesebre manso sí ha sido ¿qué? Sí ha sido domesticado. Si ya lo amansaron. Porque si no lo han amansado, cuando ese animal salga afuera sale cogiendo.
Y el que se le quiera trepar encima, pues su patada se la lleva fácil. ¿Por qué? Porque son salvajes. Ahora, montar un burro, perdón, para entrar en una ciudad, lleva una connotación de una procesión real, o sea, de una ceremonia de un rey. Y en la Biblia nos enseña, allí en Primera de Reyes, capítulo 1, vamos a leerlo ahí un momentito, Primera de Reyes, capítulo 1, en el versículo 33, Primera de Reyes 1:33, encontramos allí a Salomón, dice en el versículo 33, allí el rey David dando instrucciones a los sacerdotes, dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi ¿qué? En mi mula, y llevarlo a Gihón. Eso lo vemos otra vez en el versículo 44 de este mismo capítulo. Dice, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. O sea, cuando Salomón fue llevado a la ciudad de Gihón para ser allá, como diríamos, ordenado, para ser allá ungido, para después llegar a ser el rey de Israel, fue montado ¿en qué? En una mula. O sea, esa procesión, esa entrada a la ciudad de Gihón de Salomón fue en una mula. ¿Sí? Y uno pensaría, pero a lo mejor lo llevaban en un caballo. No, Salomón entró allí en una mula, ¿sí? En la mula de su padre, el rey David. Se entiende que la entrada de Jesús a la ciudad de esta manera, el entrar Jesús a la ciudad montado en un pollino, era para cumplir una profecía de la cual el pastor también habló el domingo. Pero yo no estaba aquí el domingo, yo no estaba, pero lo vi por YouTube. Así que gloria a Dios. Un momentito que se me nubló el cerebro aquí. Y la Biblia dice que se cumplió una profecía allí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Okay? Jesús entró triunfante en Jerusalén, montado en un pollino. Ahora, ¿por qué? ¿Deseaba Jesucristo imitar a Salomón? No. ¿Por qué escogió un animal como este? Y vemos también que no dice en la Biblia que este animal, y mire, no lo dice, y podemos entender que este animal no había sido amansado. ¿Cómo lo sabemos? ¿En dónde la Biblia nos dice que este animal no había sido amansado? Dice allí en Lucas capítulo 19, en el versículo 30, Jesucristo cuando envía a los discípulos a buscarle el pollino, les dice que tenían que entrar en la aldea. Dice, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Y cuando dice jamás, quiere decir que ese asno no había sido domesticado. Estaba salvaje, no estaba manso. ¿Por qué Jesucristo no escogió un caballo blanco, o negro, o azabache, o pinto, para entrar a Jerusalén? Entrar ahí. Porque la entrada de Jesucristo a Jerusalén no fue como rey. Él no entró como un rey, porque Él no vino a ser rey de este mundo. Muchos judíos, especialmente Judas Iscariote,
deseaba que Jesucristo se rebelara en contra del imperio romano y se estableciera él como rey y libertara al pueblo de Israel de la esclavitud romana. Y eso era lo que deseaban ellos. Pero en este momento Jesucristo no entraba como rey de este mundo, pues su reino no era de aquí. En su corazón no había el interés de una revuelta. En el corazón de Jesucristo no había el deseo de una guerra, de una rebeldía en contra del imperio romano. En el corazón de Jesucristo lo único que había era que había paz, había amor, había gracia, había el deseo de perdonar, de salvar, de redimir, de cambiar los corazones. Pero una razón muy importante, y es la que nos corresponde a nosotros entender en esta noche, de por qué Jesucristo escogió un pollino, lo encontramos en el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo, capítulo 34, versículo 20. Vamos a leer el 19 y el 20. Éxodo 34, 19 y 20 dice ahí: dice, todo primer nacido mío es. Dios le está dando instrucciones a Moisés y al pueblo de Israel en cuanto a las santificaciones. Y Dios le está diciendo allí, todo primer nacido, o sea, todo primogénito en Israel, ¿es de quién? Es de Dios. Dice, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Mira el versículo 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Dice ahí, redimirás todo primogénito de tus hijos. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir quiere decir ¿qué? Pagar un precio justo. Liberarlo. Esa ley que Dios establece al pueblo de Israel, Jesucristo la está cumpliendo con este pollino. Un animal, como dice allí en Lucas 19, que no había sido montado por ningún hombre jamás. Dios le estaba redimiendo. Ahora, ¿qué pasaba si no lo redimía? ¿Qué le pasaba? Si usted lee allí en Lucas, en Éxodo 34, usted va a encontrar que si el dueño no podía redimir el asno, tenía que quebrarle la cerviz. Tenía que matar al asno. Había que matarlo. No servía. Es por eso que si el dueño quería utilizar el asno para su servicio, para su beneficio, tenía que redimir el asno. ¿Con qué? Con un cordero. Pero también la misma ley dice que a todo primogénito varón había que redimirlo ¿cómo? Con un cordero. Había que redimirlo con un cordero. Jesucristo cumplió con esa ley. En ambos casos, tanto en el asno como el de un primogénito, el cordero debía ser ¿qué? Sacrificado. El cordero tenía que ser sacrificado. Y en el caso del asno, si el dueño no estaba preparado para redimir a la criatura, entonces debía quebrarle la cerviz. Esta verdad, trasladada a la historia que estamos viendo aquí en Lucas 19, de este asno, se convierte en el objeto de una gran lección para nosotros, que debemos entender bien. Este asno, perdone no quiero ofender a nadie, pero este asno nos representa a nosotros. Este asno me está representando a mí.
porque yo necesité ser redimido. Porque yo era terco como un asno. Yo no sé usted si usted era mansito cuando chamaco. Yo no sé si usted era dulce, buena gente. Pero yo hablando de mí, yo era terco como una mula. Yo era terco como un bujo salvaje. Era desobediente. Era iracundo. Y necesitaba ser redimido. El ser humano tiene la necesidad de ser redimido. Usted quiere ir al cielo, usted quiere ir a la gloria y ver a Dios. Usted necesita entonces ser redimido. Usted necesita ser liberado de la condenación en el infierno en la cual se encuentra por haber nacido en una condición de pecador. Y Cristo vino a satisfacer esa necesidad. He aquí el Cordero de Dios, lo llama Juan. He aquí el Cordero que vino a tomar ¿qué? Nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que cobrar, alguien tenía que pagar por los pecados. Alguien tenía que redimirnos, alguien tenía que tomar nuestro lugar en la cruz. Alguien tenía que tomar nuestro lugar en la muerte. El suyo, el mío, el de todos. Y tenía que ser un cordero sin mancha, inmaculado, perfecto, delante de Dios. Y a ese pollino, al llegar Jesús a su vida, ¿sí? Al llegar, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo sabía Jesús que ese pollino iba a estar ahí? Dios lo sabe. Y mire, hermano, ¿cómo sabía Dios que usted, yo, íbamos a estar en el lugar donde estábamos cuando recibimos el mensaje de salvación? Usted no lo sabe. Yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nos invitaron a la iglesia? ¿Cuántas veces te dieron algún tratado para que lo leyera? ¿Cuántas veces te invitaron a escuchar alguna predicación? ¿Cuántas veces tú cambiando la radio en tu casa o en el auto escuchaste un mensaje y seguiste de largo en la radio o en la televisión? ¿Cuántas veces? Pero llegó el día, llegó el momento en que Jesús llegó a tu vida. Llegó el día, llegó el momento en que llegó la hora de tu redención. Teníamos que ser redimidos. Alguien tenía que venir a pagar. Alguien me tenía que venir a sacar del almacén en donde yo estaba encerrado. Y Jesucristo en la vida de este asno fue su redentor. Al igual que el asno, el ser humano necesitaba ser redimido. Como leímos ahí en Éxodo 34:20. Hay que redimir al asno, al hijo del asno, hay que redimirlo con cordero. Había que hacerlo. Si el dueño no podía, había que quebrarle la cerviz al asno. En el versículo 30, leemos ahí en Lucas 19, versículos que leímos, 30 y 31, de Lucas 19, diciendo: ir a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Ahí Dios envía a los discípulos. Dios nos envía a nosotros a ir y predicar el Evangelio a todas partes, a toda criatura. Salir y predicar el Evangelio. Salir y sembrar la semilla. Ir y llevar. No vemos a ninguno de los discípulos cuestionándole al Señor: Señor, pero ¿cómo tú sabes que allí va a haber un pollino y que? Por lo menos yo le pregunto, y si nos preguntan a dónde llevamos el pollino. Y vemos también la reacción de los dueños del pollino. No se pusieron bravos con los discípulos. No le cuestionaron: ¿y quién es este Jesús para venir a buscar el pollino? ¿Conocían los dueños del pollino a Jesús? ¿Sabían de él? La Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando, versículo 33, cuando desataban el pollino, sus dueños le dieron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Wow. Así nomás.
Mi hermano, el Señor sabe la condición de nuestro corazón, y el Señor ya su voluntad, ya estaba todo preparado, ya estaba todo previsto en su voluntad para que ese pollino llegara a Él, para Él poder cumplir ese mandato de ley, de poder redimir al pollino, porque si no, si el dueño de ese pollino no puede, a lo mejor, mire, vamos a ver esto, a lo mejor el dueño del pollino dijo, bueno, yo lo tenía para romperle la cerviz, porque yo no puedo redimirlo, no tengo cómo redimirlo, así que si este es lo que, ya, llévatelo, resuelve el problema tú. Mira, a lo mejor el dueño del pollino pensó eso. Yo no puedo redimir al pollino, sí, llévatelo entonces, redímelo tú si puedes, mátalo tú por allá, porque ese era el resultado de la vida del pobre pollino. Necesitábamos que ese cordero muriera en nuestro lugar. Necesitábamos eso, que Él pagara por nuestros pecados, que Él derramara su sangre para darnos esa salvación. Dice ahí en el versículo 31, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderá así, porque el Señor lo necesita. Mire, Dios te redimió a ti, Dios me redimió a mí, porque nos necesita. Amén. Yo no soy usted, pero yo le doy gloria a Dios de que me redimió, y yo le doy gloria a Dios de que le puedo ser útil en algo, porque para algo me compró. Si me redimió, si me rescató de la vida vana que yo estaba viviendo, si nos rescató de esa condenación eterna en el infierno, si estuvo dispuesto a morir y derramar su sangre para derramar allí en la cruz del Calvario y perdonar nuestros pecados, mire, fue con un propósito, y era ¿por qué? Porque nos necesita. Todavía usted y yo le podemos ser útiles al Señor. Ahora, usted y yo también podemos convertirnos en perdónenme otra vez la semejanza, en mulas tercas, en bujos tercos, y tratar de hacer como, mire, usted sabe quién era así. Le voy a dar un ejemplo fácil. Saulo de Tarso. ¿Qué le dijo el Señor a Saulo de Tarso el día que se convirtió? Saulo, dura cosa es darle qué, coces. ¿Qué son coces? ¿Qué son coces? Patadas. Dura cosa te es darle cosas ¿a quién? Al aguijón. ¿Y qué es un aguijón? Mire, a los animales salvajes, para que trabajen, muchas veces hay que obligarlos. Hay que pullarlos, había que pullarlos. Y el boyero tenía una vara con una puya, y si el buey no se movía, ¡fua!, ahí le iba el puyazo. Si el burro no se movía, ¡fua!, ahí iba el puyazo, pero se tenía que mover. Y Jesucristo está comparando a Saulo de Tarso con ese animal, y le está diciendo a Saulo, ¿por qué me sigue tratando de dar patadas? ¿Por qué me sigues tratando de evitar? ¿Por qué sigues dándole cosas al aguijón? Déjate redimir, déjate domesticar, déjate domar, le está diciendo el Señor a Pablo. Y es lo que nos está diciendo a nosotros. Es lo que nos está diciendo a nosotros. Necesitamos ser liberados. Estamos atados, ese pollino estaba amarrado ahí. Y como decíamos, tal vez lo que le esperaba era que viniera el dueño a romperle la cerviz para cumplir la ley. Y llegaron los discípulos por orden del Señor, y el Señor le decía, la orden era que desatarlo. Cuando usted y yo vamos a hacer la obra del Señor, a predicar el Evangelio, a ganar almas, usted y yo estamos haciendo lo mismo. Estamos desatando asnos salvajes
del pecado. Tal vez usted no lo vea así, pero véalo así. Ese pollino necesitaba ser desatado. Usted y yo necesitábamos ser desatados. Si no nos hubiéramos desatado, no seríamos libres. Libre, tú me hiciste libre. ¿Quién nos hizo libre? ¿Quién hizo libre al pollino? ¿Lo hizo el Señor? El Señor lo hizo libre. El Cordero de Dios lo hizo libre. El Cordero de Dios murió por él. El Cordero de Dios murió por nosotros para ser nosotros redimidos. Mira lo que dice en el versículo 35. Lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Volvemos otra vez, mi hermano, o sea, estaríamos pensando tal vez si el pollino no había sido avanzado. Para mí, podemos entender que el pollino no era manso porque Jesucristo dice que ningún hombre nunca se había sentado en él. Y vemos aquí a los discípulos poniendo la manta encima del pollino y al Señor subiéndose en el pollino. Y versículo 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sí? Mire, cuando un animal salvaje oye un bullicio así, ¿sabe lo que hace el animal salvaje? Se espanta y se va. Si este animal no hubiera sido amansado por la presencia del Señor, a lo mejor este animal lo hubiera tirado el pobre Señor Jesucristo allá en la puerta de la ciudad y hubiera arrancado monte arriba. Pero cuando el Señor llega a la vida de este pollino, esa habilidad de Cristo para montar un asno sin amansar a través de las ruidosas multitudes que lo aclamaban es otra evidencia de su divino poder y de su total dominio de toda la naturaleza. En Romanos capítulo 10, dice ahí la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, dice la palabra ahí, Romanos capítulo 10, verso 21. Que dice ahí el apóstol Pablo, hablando de Israel, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que rebelde y contradictor. Rebelde, terco. ¿Alguna vez a ustedes le han dicho, tú eres más terco que una mula? Y así era el pueblo de Israel. Y así es el incrédulo. Así es este mundo. Este mundo hoy en día es un mundo rebelde. No quieren saber de Dios. No quieren buscarle su presencia. No quieren conocerle. Quieren vivir salvaje, hacer lo que les dé la gana, vivir como quiera, hablar como deseen. Esa es la actitud de este mundo hoy en día. Y este mundo necesita ser redimido. Este mundo necesita ser que el Señor lo amance, lo controle nuestro carácter, nuestra actitudes, nuestras personalidades, que trabaje en nosotros, que trabaje en nuestros corazones. En la Biblia hay muchos testimonios gloriosos, pero al igual que, por ejemplo, el de María o de la mujer que ungió al Señor con un perfume simbolizando la preparación de su cuerpo para la muerte, de la cual la Biblia dice que ahí en el libro de Mateo todo el mundo habla de ella. Todo siempre se predica de esa mujer, todo el mundo, que la mujer que vino al Señor y derramó ese perfume costosísimo
y lo derramó y ungió al Señor. Y el Señor dice, dejadla porque ella lo que está haciendo es que preparando mi cuerpo para la muerte. Y todo el mundo iba a hablar de ella, y todo el mundo habla de ella. Cada año en esta época recordamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y hablamos del jinete, hablamos del Señor, del mensaje glorioso, de esa entrada gloriosa a Jerusalén, de esa entrada gloriosa en la vida nuestra de parte del Señor, de esa entrada gloriosa en nuestros corazones del poder de Dios. Pero también, hermanos, tenemos que acordarnos que esa entrada gloriosa es también un simbolismo del poder de redención que tiene el Señor sobre cada uno de nosotros. En la ilustración de ese pollino, al cumplir la ley de que si el pollino no era redimido por un cordero, el pollino tenía que ser muerto rompiéndole la cerviz. Cada año en esta época recordamos la obra de este pollino. Ambos ejemplos representan lo que el Señor puede hacer y quiere hacer en nuestra vida. Al igual que ese pollino, necesitamos que el Cordero nos redima, nos perdone, nos limpie, nos transforme, nos cambie, cambie todo nuestro ser, cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestras ambiciones, cambie nuestros deseos, nos cambie de adentro para afuera. Que la gente pueda ver el cambio que el Señor ha hecho adentro de nosotros. Y ambos ejemplos representan ese poder glorioso de parte del Señor, de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Al igual que ese pollino que necesitaba el cordero, que lo redimiera. Solo nosotros, solo cuando nos sometemos a su amor, a su gracia, podemos lograr el triunfo sobre todas nuestras vicisitudes, sobre todos nuestros problemas. Someteos a Dios, dice la Biblia. ¿Y qué? ¿Y qué va a hacer el diablo cuando nosotros nos sometemos a Dios? ¿Y el diablo qué? Huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, tenemos paz con Dios, tenemos esa gracia con el Señor. Mi hermano, tenemos la victoria. Ahí es el triunfo. Muchos de nosotros tal vez necesitamos que nuestro carácter sea cambiado. Tal vez habrá alguno aquí que diga, mi carácter es muy volátil. Aquí hay una expresión en Puerto Rico que decimos, yo prendo de un maniguetazo. ¿Ya? Está refiriéndose a cuando los cajos prendían con la manigueta al frente. Que había que romperse el brazo dándole manigueta para que prendieran. No, a la primera me pongo bravo. Pues mire, usted necesita que el Señor lo domestique. Usted necesita que el Señor lo amance. Usted necesita someterse ante el dominio, el señorío del Señor, como hizo este año, que con el amor y la gracia del Señor, Dios no tuvo que hablarle al asno. El Señor no tuvo que hacerle nada al asno. Simplemente con su presencia, el asno quedó domesticado para dejarse montar por el Señor y que el asno pudiera entrar a la ciudad y escuchar el bullicio y el ruido que hacía la multitud alabando al Señor sin él ponerse bravo, sin él exaltarse. Nosotros necesitamos que el Señor Jesucristo, el cual representa la paz, el amor, la gracia del Padre, mi hermano, reine en nuestros corazones, nos domine, nos someta a su poder, que nosotros aprendamos a someternos a su gracia, a su misericordia. Pero sabe una cosa, el mundo jamás va a volver a ver a Jesús montado en un pollino. Jamás. No va a volver a verlo. La próxima vez que el mundo vea a Jesús otra vez, dice allí en Apocalipsis capítulo 19, acompáñame ahí. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11.
Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, no un pollino. Se acabaron los pollinos. Un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba como fiel, verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria a Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aprenda a montar caballo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora sí va a venir como Rey. Ahora sí va a venir como Señor de Señores. Antes vino como príncipe de paz. Así lo llama el profeta. Cuando Jesucristo nació, príncipe de paz. Pero cuando Él se manifieste por última vez en este mundo, no va a venir como príncipe de paz. No va a venir como Cordero de Dios. Va a venir como Rey. Va a venir como Señor. Va a venir como amo. Va a venir, no va a venir con una rama o con una hoja de olivo, como muchos quieren ponerlo. No va a venir con una palomita blanca. No va a venir así. La Biblia dice que cuando Cristo vuelva a este mundo, va a venir con una vara de hierro a implantar justicia en este mundo. Y así el mundo lo va a ver. Ahora, en este momento, Cristo representa la paz, esa entrada triunfal, gloriosa en ese pollino. Representa esa paz, esa gracia, esa misericordia de parte del Padre, de parte de Dios, para con el mundo. Para con esa misma multitud que ahora lo estaba alabando, que una semana después lo estaba maldiciendo. Jesucristo seguía representando la paz y esa gracia. Ahora usted lo puede ver así, pero usted puede decidir ahora o verlo como príncipe de paz o verlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, yo lo voy a ver como Rey y Señor de Señores, sí, porque vamos a venir con Él. Vamos a venir a reinar con Él y estaremos con Él, triunfantes. Él es el que va a pelear, Él es el que va a tener la victoria, pero nosotros vamos a estar allí, gloria a Dios. Nosotros vamos a estar ahí. Pero el mundo ahora mismo necesita que ese príncipe de paz que está en ese pollino, que fue redimido por el Cordero, llegue a sus corazones, redima su vida, transforme sus corazones, transforme su mente, transforme su ser y vengan a la paz que solamente Cristo les puede dar. Amén. Vamos a orar.